Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Rubio Rangel y en esta ocasión les traigo un video donde voy a platicarles un poco acerca del tema de ingeniería de software. Espero que les guste. Vamos a comenzar con el concepto de ingeniería. Podemos decir que una ingeniería es la profesión que posee conocimientos científicos, actividades y criterios, es decir, pues ocupa el ingenio y la creatividad para crear dispositivos, crear métodos, crear procesos y sobre todo crear sistemas que ayuden a transformar los recursos para satisfacer de una mejor manera todas las necesidades que se tienen dentro de una sociedad. Otro concepto que me gustaría tocar en ese video es el concepto de software. Podemos decir que el software es un conjunto de programas que se pueden ejecutar en una computadora, así como toda la información, las utilerías, los recursos necesarios para el diseño de estos programas, la instalación, la operación, el mantenimiento y el refinamiento o perfeccionamiento de los mismos. Entonces, con estos dos conceptos, podemos definir un poquito mejor el concepto de ingeniería de software. Podemos decir que la ingeniería de software es una disciplina que establece el uso de los principios de la ingeniería de una manera pues, robusta, que se orientan para obtener software que sea confiable, que sea eficiente, que a su vez también sea económico, podemos decirlo así, o con un precio adecuado y que pueda satisfacer todas las necesidades que existen dentro de una sociedad. ¿Cuál sería el perfil de un ingeniero de software? Bueno, el ingeniero o ingeniera de software debe ser capaz de encabezar o ser miembro de grupos multidisciplinarios de desarrollo de todo tipo de software y que en equipo pues, pueda lograr producir un software de alta calidad. Podemos decir que la palabra software hace referencia a los programas y a toda la información asociada, además de materiales necesarios para soportar su instalación, su operación, su reparación y su mejora, ¿verdad? Como lo acabamos de decir. Pero entonces, para construir un nuevo elemento de software, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primeramente detallar las especificaciones, luego diseñar la solución. Después de diseñada, necesitamos codificar el algoritmo para esta solución. Después de codificado, de tenerlo ya en algún lenguaje de programación que nosotros hayamos decidido, necesitamos probar el programa, ¿sí? Y después de que estén las pruebas exitosas, de que no haya ninguna falla, pues se necesita documentar. Si existiera alguna falla, nos regresamos nuevamente a etapas anteriores, desde posiblemente un nuevo detallado de especificaciones. Pero si no, pues pasamos a la etapa de documentación y ya después de mantenimiento. Esto, lo que les acabo de platicar, se le conoce pues a grandes rasgos como el ciclo de vida del software. Bueno, ¿y por qué es importante el software? Podemos decir que parte de la economía de cada uno de los países es muy dependiente al software. Cada vez más y más sistemas están controlados por software. Entonces, el gasto en desarrollo de software está aumentando su porcentaje en el Producto Interno Bruto de todos los países. Vamos a hablar un poco acerca de la evolución del software. Podemos decir que han existido varias eras o etapas dentro de la evolución del software. La primera sería a inicios de los años 50, 1950, y terminan a pues, principios de los 60. En esta era, en esta etapa, el software era creado por lotes, existía una distribución limitada de este software creado
y el software prácticamente era hecho a la medida, ¿sí? Para pues las necesidades específicas de los usuarios, de las personas que lo necesitaban. Existía en esta época muchos cambios en el hardware, era poca la evolución que existía en el software y pues el software se desarrollaba sin planeación y mucho menos sin documentación. La segunda era o etapa, pues ya empezamos a verla a inicios de 1960 y como a mediados de los 70 se termina esta era. Ya existían sistemas multiusuarios, ya el software podía ser en tiempo real. Empezaron lo que eran las bases de datos en aquel entonces, lo que son las bases de datos, y se veía ya el software como producto final de una solicitud. Las técnicas ya eran más interactivas para la creación del software. Como les decía, el control ya era en tiempo real. Existía ya una mejora notoria en los dispositivos de almacenamiento. Empezaron a surgir las primeras casas desarrolladoras o empresas desarrolladoras de software, pero aún existían problemas por mantenimiento. La tercera era o etapa dentro de la evolución del software ya inicia pues a mediados de 1970s, ¿sí? Y termina un poco después de la mitad de los 80s. Ya podemos ver en esta era o en esa etapa pues, la creación de sistemas distribuidos, la incorporación de inteligencia al software. El hardware ya era de un poco menos costoso, ya era de bajo costo y el impacto en el consumo del software se notaba. Ya había más personas que necesitaban el software. Aparecen las PCs y esto fue un gran cambio, un gran giro. Ya las compañías creadoras de software vendían miles de dólares de software. ¿Sí? El hardware ya estaba más estandarizado y el software era el que marcaba la diferencia. La cuarta era es la última que vamos a platicar en este video. Inicia, podemos decir, alrededor de los 1980s, ¿sí? Ya existen sistemas más potentes, sistemas expertos, sistemas que hacen tareas más específicas. Ya se empezaron a introducir y a generar, desarrollar lo que son las redes neuronales en el software. El software, en pocas palabras, es más complejo, ¿sí? Desarrollado con un equipo de trabajo más grande, más dedicado, multidisciplinario. Dentro de la evolución del software podemos platicar un poco acerca de la crisis del software. La crisis del software se le conoce a una etapa en la que todos los programas desarrollados se corregían cuando había fallos o modificados a necesidades cambiantes. Requerían de altos esfuerzos por mantenerlos, con mayor costo a medida que la complejidad del software crecía. El crecimiento de los costos del software es espectacular en esta etapa de crisis, así como el incumplimiento de los plazos de entrega. Además que existían dentro de esta crisis muchas dudas sobre la calidad del software construido. En las pasadas décadas, los ejecutivos y desarrolladores de software se hacían algunas preguntas como estas. ¿Por qué lleva tanto tiempo terminar los programas? ¿Por qué es tan elevado el costo? ¿Por qué no podemos detectar los errores antes de entregar el software a los clientes? ¿Por qué resulta tan difícil constatar el progreso del desarrollo de software? Estas, como otras preguntas, pues manifiestan el carácter del software y la forma en que se desarrolla. Entonces, por estos problemas que se están presentando, se vuelve muy necesaria la adopción de técnicas de ingeniería de software. Algunos problemas con esta generación, creación, desarrollo y distribución de software son los siguientes. La planificación y estimación de costos frecuentemente son imprecisas. Existe pues poca o nula productividad en la comunidad de desarrolladores de software y la calidad del software es a veces inaceptable.
Esos problemas al final crean insatisfacción y falta de confianza de los clientes. Los problemas anteriores son solo manifestación de otras dificultades como las siguientes. La primera, pues se puede decir que muchas veces no existe el tiempo suficiente para poder recolectar los datos para el análisis y el proceso, todos los procesos de desarrollo de software. Además que los proyectos de desarrollo de software se llevan a cabo con solo una vaga indicación de los requisitos del cliente. La calidad del software es normalmente cuestionable, por lo tanto, y el mantenimiento del software es muy costoso y no se le ha considerado un aspecto importante. Todos los problemas que acabo de platicar, pues pueden ser corregibles. La clave es dar un enfoque de ingeniería al desarrollo de software. Ahorita voy a poner una imagen a continuación en la cual pues la obtuve de internet, pero se me hace bastante interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo el proceso que muchas veces se utiliza realmente en el desarrollo de software, que pues es lamentable, no se utiliza ningún lineamiento, ningún proceso, ningún enfoque de desarrollo de ingeniería de software. Aquí podemos ver unos arbolitos, unos ejemplos. Si se fijan, el primero dice que el cliente lo explica de esa manera, como está ahí, ¿verdad? Luego te dicen que así lo entiende el jefe del proyecto, la persona que está recibiendo los datos, los requisitos, está platicando con el cliente, así lo entiende, pero esos requisitos se los pasan al analista y así lo diseña esta persona, el analista, como lo estamos viendo aquí. Después de tener ya analizar los datos, tener el análisis de la información que dio el cliente, se lo pasan al programador y así lo escribe el programador, como lo están viendo aquí en la pantalla. Pero la persona de mercadotecnia, la persona de marketing, así lo está vendiendo, como si fuera esta imagen con el sillón brillando, una luz atrás del sillón. Pero en parte de la documentación, pues esto es lo que se documenta realmente. Cuando ya se instala, así es como funciona. Pero cuando llega la factura al cliente para cobrar el software, así es como se factura, así es como se cobra. El soporte previsto, así es como aparece aquí. Pero bueno, al final, así es como el cliente realmente necesitaba su software.